que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad. El Hijo de Dios aprendió sufriendo a obedecer. Aprendió a obedecer. Si tú lo quieres así, levantaos, vámonos. Mirad que el que me va a entregar está cerca. Si el Padre lo quiere, levantaos. Cristo se adelanta a la voluntad de Dios. Se adelanta a dejarse prender. Nadie me quita la vida. Yo la entrego libremente. En aquellas horas de agonía de Cristo, ha dado un sí total, a entrar en el subsuelo de nuestro pecado, para poder rescatarnos. En estas horas también se ve fuertemente el alma de niño de Cristo. No puede comprender. A él le parecía que los corazones sedientos de la sangre redentora bastaría aproximarse a ellos para caer de rodillas. Pero no fue así. El Evangelio contempla una frase impresionante. Ahora en el prendimiento le echaron mano a Dios. Al corazón de Cristo le parecía que si lo que Él venía a traer era la redención, la plenitud, al hombre solo podía salirle un gesto ante la presencia de Dios, caer de rodillas y dejarse lavar y dejarse entero sanar. Sin embargo, el corazón herido de Cristo dice a los suyos: me van a prender, me van a entregar manos pecadoras, manos que no quieren dejarse recrear por Dios. Aprendió sufriendo a obedecer. Si tú así lo quieres, Padre mío, si tú permites, yo me dejaré prender y echar mano de manos sucias y pecadoras. Sobre el cuerpo blanco de Cristo va a caer todas las manos pecadoras, cargadas de mofa, de burla, de escarnio, de ingratitud, de agresividad, de violencia. Él ha soportado en su cuerpo todo lo que unas manos pecadoras son capaces de hacer.
No hay parte ilesa en mi carne a causa de su furor. La humanidad de Cristo siente angustia, tristeza de muerte y pavor ante el furor del hombre que ahora se hace enemigo. Angustia, pavor. Estas son las horas de la agonía de Cristo. Está asumiendo en estas horas libremente, de rodillas con la mirada en el cielo. Está asumiendo todo el desprecio que sufrirá el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Asume el hambre y la sed y la desnudez y los golpes, porque no puede dejar de ser Dios, el maldecido que bendice, el consolador calumniado, en estas horas. En el cuerpo de Cristo ya podemos contemplar desmayo, fatiga. Él ha querido experimentar lo que es la muerte. Dios, el Dios vivo, ha querido experimentar la muerte. Para que hoy estemos vivos. Pensaba en el día de la victoria para ti. Y mientras él sudaba gotas de sangre, se le rompía el corazón de dolor. Mientras él caía, nos levantaba a nosotras. Levantaba a la Iglesia, a la esposa, para revestirla del traje nuevo de la victoria, de la resurrección. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Yo he matado la muerte. Tengo las llaves de la muerte y del abismo. Todo esto estaba en estos momentos en el corazón de Cristo. Lo único que le sostenía era saber el día que se formaba para la esposa, para la Iglesia. Para quienes quisieran vivir para siempre en Dios. Quiero comentar hoy, antes del prendimiento, fijaos, se lleva a la agonía a Pedro, que había dicho, daré mi vida por ti, y a los hijos del Zebedeo, aquellos que le habían pedido los primeros puestos a su lado. Y a los que Cristo había dicho, ¿seréis capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Habían respondido que sí. A estos se los lleva. y sin embargo no son capaces de velar ni una hora.
El que estaba dispuesto a dar la vida y los que querían beber el cáliz, este es el cáliz, ahora se duermen. Cristo no solo les ha reprochado esto, sino que les ha perdonado totalmente en esa expresión. Yo sé que vuestro espíritu está pronto, pero vuestra carne es débil. No os asustéis. Dejad de cavilar. Dejad que lo muerto entierre a lo muerto. Apartad la mirada de vuestra miseria y debilidad y volved la mirada a mí, que puedo libraros del poder del mal. Ahora ya, vuestra prisión es la mía. Ya no hay prisión. Yo daré mi vida para que viváis en libertad. No os queréis llorando y lamentando vuestra fragilidad. Dirigidme una mirada larga y perseverante. Que no nos asuste nuestra debilidad, nuestros impulsos primeros de amarle, seguido de nuestras negaciones. También eso tiene redención. También eso lo sabe Él. Y sin embargo los elige para estas horas. Qué precioso como Cristo solo les está pidiendo que vivan en este instante, ahora. No les pide ni siquiera la fidelidad cuando le vean en la cruz, la fidelidad hasta el último día. Tan solo les pide: tenemos esta hora, velad. Si no puede Él nivelar esta primera hora, ¿cómo va a pedirles lo que aún está por suceder? Basta esta hora. Quedaos conmigo. Todo se perdonará, todo. Estas son las horas del perdón y la misericordia. Todo. Pero hay de aquel que se levante contra el Espíritu, que se obstine contra Dios. Solo hay un pecado que no se perdonará: contra el mismo Espíritu. Aquel que quiera ser mayor que el Maestro. Padre mío, que pase este momento, pero que se cumpla en todo tu voluntad. Yo muchas veces me he parado a pensar aquí en este momento,
la frase de Hebreos: aprendió sufriendo a obedecer. Fijaos qué sentimientos pueden pasar en este momento por el corazón de Cristo, que ese cuerpo va a ser llevado y traído, echará mano a Dios por manos totalmente contrarias a las suyas. Sus manos bendicen, abrazan, purifican, sanan, agarran sin asfixia, fuertemente, pero no violentan, no avasallan. Manos mansas. Lo que Él ha derramado pasó bendiciendo. No es lo que ahora siembra. Sobre Él va a caer el furor, traído y llevado a empujones, dice San Juan. Le llevaban a empujones, manos que le empujan, que le abofetean. Cuando le dan una bofetada, pregunta como un niño herido: ¿qué mal he hecho? ¿Por qué me pegas? Sobre ese cuerpo al que echa el mano, a partir de ahora, lo que va a recibir es lo contrario a lo que Él ha sembrado. Levantaos. El que me va a entregar está cerca. Mirad que voy a ser entregado en manos de pecadores. También esto lo abraza. Pero se resiste su carne. Aprendió sufriendo esta obediencia. Lo antidivino se abalanza a lo divino, a destruirle. Por eso son horas de súplica y de asumir lo que es tan incomprensible al corazón amante de Cristo. El Hijo de Dios está ahí, solo, arrodillado, con la mirada al cielo. Así nos lo presenta el Evangelio. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Tengo una herida de fuertes dolores. Dios mío, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica, socórreme. Posiblemente las palabras de los salmos que él conocía ahora se disparaban hacia el corazón del Padre. Atiéndeme, derramo ante ti mi espíritu. Sálvame de las fauces del león. Me rodea una jauría de mastines, me cercan toros de Basán. Traman quitarme la vida. Devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Jesús en estas horas nos está enseñando a orar en tantos momentos
en que de nuestros labios solo podrán salir estas palabras: Señor, no entiendo. Incluso mi cuerpo y mi ser se resiste a este momento concreto. Hay también horas en nuestra vida que se aprende sufriendo a obedecer al designio de Dios. Él las pasó. Horas de nuestra vida en que todo lo que podamos hacer será arrodillarnos, levantar la mirada al cielo y gritar con toda la pasión de quien le ama: Padre mío, yo desearía que esto pase, pero no se haga mi voluntad, sino todo tal y como tú lo quieras, para la salvación y la redención mía y de mis hijos. Una contemplativa tiene que pensar continuamente en el día que se forma, también para aquellos que quieren vivir. Por eso también brotará espontáneamente de su cuerpo el gesto de Cristo. Se levantó y se adelantó a aquel que venía a entregarle. Sale y se deja libremente echar mano de pecadores. Lo vamos a dejar aquí. Solo voy a leer las primeras líneas del prendimiento. Todavía estaba hablando Jesús cuando se presentó un grupo. Fijaos, Judas, uno de sus discípulos, que conocía el lugar donde Jesús iba porque era de sus íntimos. Dice Juan, Judas conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces en la intimidad con sus discípulos. Dice Lucas, Judas, uno de los 12, iba el primero. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, es el primero en traicionarme. El signo con que le va a entregar va a ser un signo de amor. Un beso. Por eso Jesús preguntará a Judas, le llamará amigo, amigo, al que amo, mi íntimo, mi cercano. Me entregas con un signo de amor. Tu corazón está helado. Uno puede besar con el corazón cerrado. Era de noche.
Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué mal te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. En estas horas parece que Cristo, su corazón de niño, su alma de niño, no pudiese comprender tanta maldad. ¿Qué más pude hacer por ti? ¿Qué mal te he hecho para que me entregues a tanta violencia, a la muerte?